Y la oposición presentó esta acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso nos acompaña el jefe de bancada de la UDI, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Nicolás. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, hace segundos estábamos revisando en vivo, se votó la comisión revisora de esta acusación constitucional. ¿Qué le parece? No es vinculante lo que puede ser el informe que emana de esta comisión, pero puede ser un preludio, un anticipo, un inicio, digamos, de lo que va a ser este proceso. Bueno, como tú muy bien dices, la comisión lo que va a hacer es una recomendación, no es vinculante. Uno lo que espera de esta comisión de 5 miembros es que revisen el escrito, el libelo, de manera bien detallada, de manera bien prolija, que inviten a la comisión a exponer a personas de la defensa y también de los acusadores, de tal manera de que se puedan hacer una buena idea respecto del mérito del libelo. Además que como estas sesiones que van a tener en los próximos días son televisadas, son cubiertas por los medios, también es importante para que la ciudadanía se vaya haciendo una idea respecto de si procede o no procede una acusación constitucional contra el ministro de Educación. Ahora, entrando en lo que es la acusación, diputado Ramírez, no sé si sorprendió, pero sí llama la atención con respecto a otros libelos acusatorios, que es súper amplio. Amplio lo digo en términos del contenido que finalmente se le acusa al ministro Marco Antonio Ávila. 7 capítulos, desde el tema de jornada de educación no sexista, la política de educación inclusiva, infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo, que lo estábamos comentando con Keil Ferguera en el Congreso, es un concepto como bien amplio, abarcaría todo lo que son las responsabilidades que tiene un ministro de Educación en este caso. Primero, ¿por qué tan contundente podríamos decir como concepto esta acusación constitucional en términos de tantos elementos que están impresos ahí? Bueno, refleja un poco el desorden, las malas prioridades y lo que hemos visto que ha ocurrido con el Ministerio de Educación en el último tiempo. Mire, acá uno podría dividir esto en 3, ¿verdad? En primer lugar, está el tema, obviamente, del tipo de educación en materia sexual que el mismo ministro ha dicho que es alfabetización sexual, es decir, una mirada, un enfoque, una visión respecto a un tema que para las familias es importante. Y con ello se contraviene lo que dice la Constitución, que le da a los padres el derecho preferente de educar a sus hijos. Pero más importante que eso, a mí me parece que está todo el tema de los problemas de gestión. Hoy día en el Ministerio, hoy en la salud, en la educación chilena, tenemos un problema grave de ausentismo. Tenemos también un problema grave de violencia en los colegios. Sí, por supuesto. Y tenemos un problema además con muchos colegios que hoy día están en términos de calidad muy abajo. Y este gobierno no tiene para ninguno de esos problemas una solución, un programa, nada, con lo cual uno se da cuenta de que las prioridades del gobierno no van para ahí. Pero aún más grave que eso está el tema de la supervigilancia que le corresponde al ministro de Educación en, por ejemplo, la JUNAEV. Mientras se anunciaba la acusación constitucional contra el ministro, hubo información que nos llegó desde el interior de la JUNAEV, en donde la verdad es que habría un escándalo financiero que es importante. Instituciones que entregan raciones sin licitación, licitaciones que se han adjudicado y que no se han entregado raciones, y estamos hablando, en el peor de los casos, de miles de millones de pesos que no sabemos exactamente dónde están ni cómo se rinden, y ahí hay un desorden que el ministro va a tener que aclarar, porque la verdad es que estamos hablando de una situación que es muy compleja, que es muy delicada y que al final es responsabilidad de la supervigilancia del ministro, que nosotros no hemos visto acá. Ahí habría también un notable abandono de deberes. Entonces, como se ve, hay temas que tienen que ver con la sala de clases, con lo que ocurre en los colegios, hay temas que tienen que ver con la JUNAEV y hay temas que tienen que ver también con el derecho de los padres, que tienen que tener la libertad de elegir qué tipo de enseñanza quieren para sus hijos. Me tomo 30 segundos el tema de la JUNAEV, que lo estábamos comentando también durante la tarde. Es algo que se suma a esta acusación constitucional desde los funcionarios de la JUNAEV, como han dicho desde la oposición. Ahora, según los antecedentes que se le ha entregado a ustedes, digamos, como oposición, esto podría revestir eventualmente, siempre con respecto a lo que es la institucionalidad y la justicia que tenga que ver eso, delitos. ¿Se van a entregar esos antecedentes? ¿Se entregaron esos antecedentes? ¿Los funcionarios públicos están obligados cuando hay un eventual delito entregar esos antecedentes, o solamente se va a quedar en la acusación constitucional que, por lo que entiendo yo, habla de la falta de supervigilancia del ministro, no así que haya estado involucrado en este tipo de hechos?
Lo que pasa es que las responsabilidades penales son personales. Es decir, si es que han habido aquí desvíos de dinero, si es que ha habido aquí algún tipo de fraude, la responsabilidad penal es para quienes lo cometen. El ministro no tendría en ese caso responsabilidad penal. Insisto, las responsabilidades penales son individuales. Por lo tanto, al ministro le corresponde solamente un juicio como una acusación constitucional, que es una sanción por haber faltado a su deber de supervigilancia. Está perfecto, pero en ningún caso ustedes, significa que el al tener ministro esta esté información involucrado deberían directamente entregarla a en la este justicia, tema. ¿no? Bueno, toda la información va a ser entregada, va a ser claramente expuesta y además en este proceso el ministro, la Junaev, el Ministerio en general van a tener la oportunidad de presentar sus propios antecedentes y desmentir, en caso de que los antecedentes que estén ahí no sean reales, desmentir lo que los antecedentes aparentemente dicen. Esta es una instancia que también le va a permitir a la defensa, valga la redundancia, defenderse. Por lo tanto, Chile entero va a ser testigo acá de cuáles son esos antecedentes, de cuál es esa defensa, y los chilenos van a poder hacerse, a propósito de esta acusación constitucional, una idea de lo que estamos hablando, de lo ocurrido al interior de la Junaev. Ahora, para cerrar este tema, ir a otro, y aprovechar el tiempo y agradecerle, por supuesto, su disposición, diputado Ramírez. Capítulo 7, incumplimiento de la ley lo referente al sistema de educación pública con graves negligencias e inejecuciones en implementación de los servicios locales de educación. Esto es como una historia de nunca acabar, desde lo que fue la reforma educacional de Michelle Bachelet y luego la aplicación de, por ejemplo, en su minuto la ministra Cubillo. O sea, ¿esto va a tener algún fin? ¿Va a tener un punto en que finalmente se termine interpelando o acusando a un ministro o una ministra con respecto a aplicar la ley de educación, servicio local de educación? Se lo pregunto desde el punto de vista práctico, digamos, porque aquí evidentemente esto es una constante en los anteriores titulares de la cartera de los dos gobiernos de color político distinto. Sí, nosotros no le exigimos al ministro, porque eso sería de mala fe, que solucione todos los problemas que se vienen arrastrando. Nosotros no culpamos a este ministro, por ejemplo, de los resultados del CIMSE. Sí culpamos en parte al Colegio de Profesores, que nunca quiso que se abrieran los colegios durante la pandemia, y pasamos a ser, de acuerdo a la OECD, el cuarto país con los colegios más tiempo cerrados. Pero nosotros entendemos que esa no es responsabilidad directa del ministro, tampoco lo que usted está mencionando. Pero lo que sí le exigimos al ministro, al final son propuestas, programas. Al final lo que le exigimos a este ministro es que priorice aquellas cosas que son prioridad. Y es ahí donde nosotros hemos visto que este es un ministerio y un ministro que tiene las prioridades puestas en otros lugares y no donde realmente las familias chilenas quieren que se pongan las prioridades. Entonces, al final acá lo que hay es inacción de parte del ministerio. Ahora, si nosotros estamos equivocados, el ministro va a poder tener ahora la oportunidad de explicar por qué sí ha sido prioridad para él esto y va a poder explicar programas que nosotros desconocemos, iniciativas que nosotros desconocemos, el destinamiento de recursos que nosotros desconocemos, va a tener la oportunidad de defenderse. Pero lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros tenemos certeza es de que las prioridades de este ministerio han estado completamente erradas y eso obviamente que lo hemos advertido, el ministro fue interpelado y no hemos visto en ningún momento que esa conducta cambie. Sí, diputado, voy a otro tema, con otro ministro, en este caso el ministro Mario Marcel, en la entrevista ayer en Canal 13, con respecto a lo que señalaba de la pensión garantizada universal, de que no tendría financiamiento del 2023 para adelante, que se ha tenido que hacer todo un reacomodo desde Hacienda en esta administración, más allá de la polémica y las críticas que se han hecho a la frase del ministro Marcel. La UDI, en su caso, va a, no sé si el concepto es adecuado, pero congelar el diálogo con el gobierno con respecto al pacto fiscal. Se lo pregunto porque de hecho ya durante la tarde había una reunión con Evópoli y Hacienda y finalmente no se hizo luego esta declaración. Nicolás, mira, lo que pasa es que las relaciones con el ministro Marcel ya venían muy mal. Y venían mal porque en la primera reforma tributaria, la que se rechazó, el ministro Marcel se negó a que hubiese diálogo. Yo estoy en la Comisión de Hacienda, donde se discutió esa reforma. Como ellos tenían mayoría, cada vez que nosotros hacíamos una objeción, en vez de atenderla, se sometía a votación y ellos aprovechaban su mayoría para votar como a ellos les parecía. Lo mismo si teníamos una idea. En vez de recogerse, ellos lo sometían a votación y nuestra idea simplemente se rechazaba. Hubo un comité técnico donde nuestras técnicas, las que fueron a representarnos a nosotros, dejaron la mesa porque se sintieron maltratadas por los técnicos del gobierno. Y en esas reuniones el ministro Marcel no participó ni una sola vez.
Por lo tanto, no hubo diálogo la primera vez. Y ahora, en esta segunda reforma tributaria, el gobierno se ha negado a traer el debate al Congreso. Ha conversado con las pymes, dicen ellos, han conversado con los grandes empresarios, cosa que no nos parece mal. Pero el debate político, la decisión, se tiene que producir acá. La negociación no se puede producir en la oficina de la CPC. La negociación se tiene que producir acá en el Congreso. Bueno, como le digo, venían dañadas las relaciones. Aún así, parte de Chile Vamos estaba dispuesto a conversar con el ministro, pero lo que ocurrió ayer ya es la gota que rebasa el vaso por dos razones. Uno no puede invitar al diálogo después de haberse negado durante un año. Uno no puede invitar al diálogo y al mismo tiempo hacer una acusación tan grave como la que la PGU no tenía financiamiento, cosa que es derechamente falsa. Tampoco se puede invitar al diálogo y al mismo tiempo amenazar con un estallido social. Nosotros como Chile Vamos y en la UDI en particular estamos cansados de este chantaje, porque el gobierno en algún minuto decía que si no se aprobaba la Constitución, entonces el programa de gobierno no era viable. Después nos decía que si no se aprobaba la reforma tributaria, entonces no iba a haber ninguna mejora en materia de ayudas sociales. Y ahora nos dicen que si no aprobamos esta, va a haber un estallido social. Nosotros pedimos, exigimos que el diálogo se dé entre adultos, que conversemos, que esto se dé con altura de miras, se dé con evidencia arriba de la mesa y que las amenazas cesen. Dejen las amenazas a un lado porque este gobierno ya ha hecho el chantaje y las amenazas una costumbre y así simplemente no se puede conversar. Ahora, ¿le vale a usted los comentarios que hizo o explicación también que hizo de sus dichos hoy el ministro Marcel cuando dice que ante lo que la PGU, Pensión Garantizada Uniesar, no tenía financiamiento tributario? ¿Cómo lo entiende usted también? Yo lo entendería como que efectivamente a gastos permanentes no habían ingresos permanentes en el proyecto que creó la PGU. Cuando nosotros discutimos la PGU en conjunto con la izquierda, discutimos un proyecto de reforma tributaria que consideraba en limitar o en eliminar derechamente algunas exenciones tributarias. Ese proyecto le da al país 0,7 puntos adicionales del PIB. Tanto es así que cuando el presidente Boric y el ministro Marcel presentaron su reforma tributaria, la modificaron para que recaudara 0,7 puntos menos, porque reconocían de que en el último mes o 2 meses del gobierno del presidente Piñera, con esa reforma, las exenciones, ya se recaudaba aquello. Y eso fue un acuerdo con la izquierda, y eso se votó prácticamente unánime en el Congreso, la aprobación de la PGU y también el tema de las exenciones tributarias para poder financiarlo. Por lo tanto, lo que dice el ministro Marcel es derechamente un error, y nosotros creemos que no es la forma hacer esa acusación y hacer amenazas, no es la forma de invitar al diálogo, sobre todo cuando en materia tributaria este gobierno todavía no ha querido conversar con nosotros. Aclárame ese punto, creo que es bien relevante. En la ley que crea la pensión garantizada universal, que se financia a través del término de una serie de exenciones, no todas las que en algún minuto se planteaba cuando Ignacio Briones era ministro de Hacienda, pero hay varias, 0,7 puntos del PIB. La ley de la PGU establece que los recursos adicionales que se obtienen por ese término de exenciones solo van sí o sí a la PGU, o puede haber un cambio de quién lleve la billetera fiscal, en ese caso el gobierno o Ministerio de Hacienda, en reasignación. La Constitución prohíbe de que un tributo vaya directamente a algún fin. Eso se llama en la Constitución principio de no afectación. Todas las cosas que le rinden tributos al país, todas las cosas que son impuestos y que llegan a las arcas fiscales, están sujetas a la discusión todos los años de la ley de presupuesto en el Congreso, todas. Por lo tanto, hablar de que esta plata va directamente a la PGU es un error. Lo que ocurre es que va directamente al fisco y luego en la ley de presupuesto esa plata se asigna a la PGU. Pero esa es una discusión de todos los años en la ley de presupuesto. Ya, por eso, o sea, hay una libre disposición ante lo que usted decía. Siempre, también para los colegios, también para la salud, también para todo. En Chile está prohibido, y en la mayoría de los países del mundo está prohibido constitucionalmente, que un impuesto se destine directamente a... eso es para darle a los gobiernos la flexibilidad necesaria para que puedan gobernar y administrar el país. Esa es la idea. Ya, y por eso me pregunto, si yo lo tengo súper claro, pero quería conversar justamente de eso, porque finalmente usted me decía, el proyecto de PGU en el gobierno anterior se daba el financiamiento a través del término de exenciones, pero como constitucionalmente la mayor recaudación por un cambio impositivo no puede ir directamente a una política pública, no es que esté amarrado justamente por el proyecto mismo del gobierno anterior, o sea, aquí depende de finalmente quién es el que administre esos recursos adicionales que se obtienen. Que es el ministro Marcel en este caso y el presidente Boric.
pero quiero ser claro en esto. Cada vez que se ha aprobado algo que requiere financiamiento permanente, lo que se hace es buscar ese financiamiento permanente, pero no se amarra, simplemente entra al fisco para que haya con qué financiarlo. En este caso no fue distinto y por lo tanto en la ley de presupuesto del 2022 estos fondos fueron a parar a la PGU. Y además se provisionó un 0,5% del PIB adicional para el caso en que se requirieran esos fondos y financiar así la PGU con toda seguridad. En los minutos que nos queda, diputado Guillermo Ramírez, ¿usted está de acuerdo con lo que mencionaba su par, el diputado Alessandro, durante la mañana, que la vicepresidenta de la mesa, la diputada Catalina Pérez, debería dejar su cargo tras las acusaciones que se han dado con respecto a contratos con una fundación en Antofagasta de su pareja y a la espera también de lo que vaya a decir en los próximos minutos? ¿Debería dejar su cargo? Bueno, le cuento una primicia. Acabamos de votar ahora en la sala, recién, un minuto antes que partiera la entrevista, la renuncia del vicepresidente Bianchi, que fue aceptada por una amplia mayoría en la Cámara, con lo cual la mesa ya queda con 2 personas. Y además presentamos hoy, ahora acaban de dar cuenta en la sala, una censura contra la mesa justamente porque, por el caso de Catalina Pérez. La Constitución, o el reglamento más bien de la Cámara, no permite censurar a una persona de la mesa, hay que censurar a la mesa completa. La censura la acabamos de presentar y se va a votar mañana a las 10 de la mañana aquí en el Congreso. O sea, esto podría significar que salgan Catalina Pérez y también el presidente Vlado Milosevic en ese sentido. ¿Qué le parece eso? Así es, así es. La única forma que tenemos de censurar a Catalina Pérez es censurando a la mesa. Ahora, lo que siempre puede ocurrir de aquí a mañana es que la vicepresidenta Pérez renuncie y en ese caso, por supuesto, que habría que reevaluar la medida que hemos tomado. O sea, finalmente uno desde la práctica podría decir, diputado, que esta moción de censura a la mesa es una medida de presión para que Catalina Pérez deje su cargo, porque si no también caería con él, en el buen sentido lo digo, aunque tendría que dejar la mesa, el presidente de la corporación por la acusación que se hace a la vicepresidenta. Bueno, al final tenemos una mesa hoy día que acaba de perder a uno de sus vicepresidentes, mañana podría perder a la otra. No puede haber una mesa solamente con el presidente, con una persona. Con lo cual, si es que esa norma no existiera y yo fuera el presidente de la Cámara, igual renunciaría a mi cargo porque uno no puede estar solo presidiendo la sala de la Cámara de Diputados. Ahora, ¿y qué pasa si se da esa situación? Que es bien compleja, también entendiendo lo que han sido anteriores negociaciones para generar eventualmente una mesa de consenso, una mesa que sea institucional a las necesidades que tiene la corporación, la Cámara de Diputadas y Diputados, que finalmente es una discusión política, lo sabemos. Bueno, si se cae la mesa, se gatilla lo que ocurre siempre, pues. Hay que elegir una nueva mesa y ahí vamos a tener que conversar para ver si finalmente ocurre como en el Senado, que hay una mesa amplia, o si, como suele ser en la Cámara de Diputados, en que competimos por la presidencia de la mesa. Nosotros no hemos tomado ninguna definición, aquí cada día tiene su afán, hoy día hemos presentado esta censura contra la diputada Pérez y mañana veremos qué es lo que ocurre. Ahora, ¿cómo ve lo que van a ser los votos el día de mañana para esta censura? Me está apurando, porque como acaba de ser presentada, todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar con los jefes de bancada de distintas bancadas, pero tengo la impresión, habiendo conversado preliminarmente con algunas personas, que parece sensato que ante una acusación de esta naturaleza, que implicó la salida del Ceremi, que implicó también la salida del Ministerio de Minería de la pareja de la diputada Pérez, que el gobierno haya instruido una especie como de comisión investigadora que se trasladó a Antofagasta, parece sensato que con todos esos antecedentes Catalina Pérez deba dejar la mesa. Y creo que esa es una opinión que no solamente está hoy en la oposición. Diputado Guillermo Ramírez, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Que le vaya muy bien, diputado. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Nicolás, que te vaya muy bien.